Compañero, profesor, nosotros somos del Instituto Tecnológico Superior Simón Bolívar. Vamos a hablar sobre el sistema de inyección LH Jetronic. Los integrantes del grupo son Javier Carpio, Jonathan Chávez, Orly Muñoz y Edward Pruel. Nosotros somos de Quinta Mecatrónica, automotriz. A continuación vamos a hablar sobre el sistema de inyección Bosch LH Jetronic. El sistema de inyección Bosch LH Jetronic en alemán significa Luftmasse-Instant, que emplea la tecnología del caudalímetro hot wire o de hilo caliente, que es usada para determinar la masa de aire en el motor. El LH Jetronic fue utilizado principalmente por algunos fabricantes de automóviles escandinavos para coches de lujo producidos en pequeñas cantidades, como son el Porsche 928, además de algunas versiones del Volvo como el 240 y el 850. Para 1981 y 1982 respectivamente aparecieron en el mercado automotriz los sistemas de inyección Bosch LH Jetronic y KE Jetronics. El LH Jetronic apareció como una variante del sistema de inyección L Jetronic, con algunas mejoras y ventajas que vamos a ver a continuación en la presentación. Uno de los vehículos que funcionaron con este sistema fue el Porsche 928, que es uno de los más populares y conocidos antiguamente. El funcionamiento del sistema de inyección LH Jetronic se fundamenta en un hilo de platino que se encuentra alimentado por una corriente y unas resistencias de compensación térmica. El caudal de aire que entra enfría el hilo cambiando su resistencia. La temperatura de este hilo se mantiene de forma constante sobre los 100 grados centígrados y es la cantidad de corriente que se precisa para ello, la que genera la información del caudal. Al ser una medida de temperatura la que informa del caudal, no se precisa de un valor de temperatura de aire que entra para corregir el volumen de densidad, por lo que se puede prescindir del medidor de temperatura de admisión. A continuación vamos a ver las partes del sistema de inyección Bosch LH Jetronic. Entre las partes principales tenemos la electrobomba de combustible que va en el interior del tanque de combustible. Alimenta a las válvulas de inyección, pero antes de eso pasa por el filtro de combustible, que filtra las impurezas del combustible para que no lleguen a las válvulas de inyección. Tenemos el regulador de presión de combustible que regula la cantidad de combustible que llega a las válvulas de inyección. En este sistema también consta de una unidad de mando o unidad de control que recibe la señal de los sensores, que en este caso vendrían a ser el medidor de masa de aire de hilo caliente, la sonda térmica del motor y el interruptor de mariposa y la sonda LAMP. Y gracias a la señal e información de estos sensores, manda una señal hacia los actuadores, que vendrían a ser el actuador de giro de ralentí y las válvulas de inyección. Eso sería brevemente una explicación del funcionamiento del sistema LH Jetronic y a su vez las partes del mismo. Muy buenos días. Yo le voy a hablar sobre las partes que componen el sistema LH Jetronic. A continuación vemos el cuerpo principal del sistema LH Jetronic, el circuito electrónico, la bomba, el filtro de combustible, la sonda lambda, el sensor de temperatura, los inyectores, el circuito de presión y el regulador de relantín. Aquí en esta imagen podemos observar el caudalímetro y sus partes. Está compuesto por las conexiones eléctricas, el circuito electrónico, el conducto de aire, el anillo, el hilo caliente y su resistencia de compresión térmica, una rejilla por el cual circula el aire y el cuerpo principal. ¿Ya qué es el caudalímetro? El caudalímetro en el interior
En el tubo hay una medición, se tiende un hilo de platino de poco grosor, aproximadamente 70 milímetros. Este hilo se transmite a 120 encima de la temperatura del aire de admisión, haciendo circular una corriente eléctrica al aire que entra al motor. Produce un efecto de enfriamiento de hilo de platino, lo que provoca que la resistencia del mismo varíe. El circuito al que está oscilado en el hilo del platino detecta la variación de la resistencia y corrige la corriente que atraviesa el hilo para mantener la temperatura constante a 120 grados centígrados superior, la del aire de admisión. De esta manera se consigue la relación clara entre el caudal de aire y la corriente calefactoria. Esta regulación a temperatura constante se produce de una forma muy rápida. Muy buenos días. Mi tema son sobre las partes del sistema LH electrónico. Este sistema se compone del cuerpo principal, del circuito electrónico, de la bomba electrónica de combustible, del filtro de combustible, el sensor de oxígeno o sonda lambda, el sensor de temperatura, sus inyectores, su actuador de giro relantín y el regulador de presión. Como podemos observar en la imagen del caudalímetro, el caudalímetro se compone de sus siguientes partes, que son conexiones eléctricas, el circuito electrónico de control, el conducto, anillo, hilo caliente, resistencia de la compensación térmica, la rejilla y el cuerpo principal. ¿Qué es el caudalímetro? El caudalímetro es un tubo que en su interior se entiende un hilo de platino de poco grosor, de aproximadamente 70 milímetros. Este hilo se mantiene a 120 grados centígrados, por encima de la temperatura del aire de admisión, haciendo circular por él una corriente eléctrica. El aire que entra al motor produce un efecto de enfriamiento del hilo del platino, lo que provoca que la resistencia que podemos observar varíe. El circuito al que está asociado el hilo del platino detecta esta variación de la resistencia y la corrige para mantener la temperatura constante a 120 grados centígrados superior al del aire de admisión. De esta manera conseguimos una relación clara entre el caudal de aire y la corriente calefactora. Esta regulación a la temperatura constante se produce de forma muy rápida, gracias al que el hilo posee muy poca masa. La corriente calefactora oscila entre 500 y 1200 mA. En el mismo tubo de la medición se ha instalado otra resistencia de compensación de temperatura, el aire de admisión. Esta compensación debe realizarse rápidamente, ya que influye de forma muy directa sobre la medida necesaria, que sería constante de un tiempo de 3 segundos o inferior, para evitar que se acumule suciedad en el hilo del platino. Cada vez que paremos el motor y este se haya pasado de 1500 RPM y a 65 grados centígrados, el calculador manda una señal al caudalímetro y el hilo se calienta a 1000 grados centígrados durante un segundo para eliminar posibles restos de suciedad. Esta operación se conoce como pirólisis. A continuación les voy a hablar sobre sus ventajas, las cuales son
se suprime la válvula de aire adicional del calentamiento. Al bajar la velocidad de relantín se reduce el consumo. La velocidad de relantín es constante bajo cualquier circunstancia. Se eliminan los dispositivos de modificación del relantín para el funcionamiento del compresor, del aire acondicionado o la dirección asistida. Arranque en frío. También es uno de los componentes del sistema LH electrónico, el cual cumple su función, que es la de que al arrancar en frío se necesita un suplemento de combustible para compensar el combustible que se condensa en las paredes y no participa en la combustión. Para facilitar el arranque en frío se inyecta gasolina adicional utilizando la unidad de control junto con la sonda térmica del motor y los inyectores. Aquí, como podemos observar, este es el inyector del sistema LH electrónico, el cual tiene sus partes, como el filtro, su anillo, su conexión a la unidad de control, su bobina del campo magnético, solenoide y válvula de aguja y la aguja. Ya. El regulador electrónico. El regulador electrónico está colocado en el lugar que ocupaba la válvula de aire adicional, que en el sistema LH Electronic ya no se utiliza. La apertura del regulador la controla el calculador de inyección en función del régimen de revoluciones del motor y de la temperatura del mismo, de manera que aumenta o disminuye la cantidad de aire que entra a los cilindros según las necesidades de cada momento. El sistema funciona solo si la mariposa está cerrada. De aquí podemos ver el regulador electrónico, que consta de bobinas, el inducido, la correa giratoria, un conducto bypass, un muelle y un tornillo de regulación, que se lo usa para regular el nivel de apertura de la entrada de aire. El actuador dispone de un tornillo que, en caso de que falte la señal de control, deja la válvula en una posición prefijada que permite el paso de cierta cantidad de aire. Y a continuación vamos a ver algunas versiones del sistema de inyección Bosch LH Electronic. Tenemos el Volvo 240, que tiene el sistema de inyección LH Electronic 2.4 de inyección a gasolina. También tenemos el mismo vehículo Volvo 240, que en la versión del sistema de inyección Bosch LH Electronic 3.1. Y el vehículo Volvo 850 con el sistema de inyección LH Electronic 3.2, SFI, que quiere decir que Sequential Fuel Injection, que es un sistema de inyección secuencial. Este sistema podemos ver que consta de un distribuidor, un sensor de revoluciones, un potenciómetro TP, sensor CMP, señal de tierra, voltaje, un regulador de presión, una válvula EGR y una válvula de temperatura. En el compartimiento del motor podemos ver que también posee un módulo de carrocería, un módulo de MFI, que es un módulo de inyección, un módulo ICM, un sensor MAF, los inyectores, un sensor ST, la válvula IAC, boiler principal, tenemos la ignition coil o bobina de ignición, el KS, un relay, tenemos un switch de alta presión, una unidad de distribución eléctrica, una válvula solenoide, un controlador de la EGR y un servo bis. Como podemos ver, este
sistema de inyección Bosch LH Electronic 3.2 es más actualizado y es un poco más, ya más avanzado que los primeros que aparecieron en el año de 1980 aproximadamente. Bueno, y eso es todo lo que podríamos acotar del sistema de inyección Bosch LH Electronic. Muchas gracias por su atención.